características arquitectónicas. Pudimos determinar el flujo térmico, o sea, conocer cuál es el calor que sale e ingresa a través de la envolvente de la vivienda, ya haciendo uso de las permitancias, la superficie y los perímetros que corresponden para cada uno de los elementos del envolvente. A modo de ejemplo, teníamos esta tabla y esto fue lo que nosotros nos permitimos calcular para el ejercicio que estuvimos realizando, ¿cierto? Esto, que yo ya se lo subí hasta la semana pasada, pero hoy día tenemos que rematar lo último para explicar parte de lo que hay que hacer en el entregable del examen. Acá está entonces calculado. Después hicimos una revisión del flujo de ventilación, o sea, pérdidas por ventilación. Ya trabajamos con esta recomendación que era perteneciente al CPE, que nos entregaba caudales de ventilación por tipo de recinto. Para una vez calculado, poder contrastarlo con la NSH 1960 y ver cuál es la renovación de aire que necesito incorporar por dormitorio, baño, cocina o cualquier otro recinto. Bien lo calculado, ya. El procedimiento, necesitábamos conocer el volumen de cada uno de los recintos. Teníamos la planta arquitectónica, nos dimos una altura que en este caso era de 240, obtuvimos ese volumen y ya de acuerdo a cada recinto fuimos consultando en esta tabla, ¿cierto? Fuimos consultando el caudal en litros por segundo, ¿ya? Que necesitamos proveer para estos recintos. Hay un factor de 3,6 para transformar esos litros por segundo a metros cúbicos hora. Nosotros, conociendo de forma previa el volumen, dividimos el caudal sobre el volumen del recinto y obtuvimos la renovación de aire, o sea, cuántas veces en una hora nosotros vamos a reemplazar el aire al interior de este recinto. Y lo aproximamos, ¿cierto? Aproximamos a la medida inmediatamente siguiente. Y luego lo contrastamos con lo que nos daba la recomendación de la NSH, más o menos eran valores que estaban conforme a lo que se solicita, como mínimo o más o menos en un intervalo. Y luego aplicamos a esta ecuación. Sí, profe, disculpe, ahí que no recuerdo bien por qué quedó en uno el corredor del pasillo. Teníamos. Ahora sí. El corredor del pasillo factor 1. Claro, lo que pasa es que el pasillo, como es un elemento sin tanta importancia a nivel de criterio de lo que debemos percibir, porque esto es pura percepción, lo dejamos por el mínimo posible. Porque aquí no es tan necesario garantizar ese flujo que además está muy disparado sobre lo que nosotros suponemos. ¿Sí? Porque el criterio es para otros recintos habitables, y acá cabe cualquiera otro que no sea, evidentemente, los que están mencionados. Entonces por eso quedó Por eso lo dejé, lo dejé con el mínimo posible y no hice uso del cálculo, ya que es mucho mayor que lo que supone este código. Ya que esta es una referencia para arrancar desde un parámetro que esté calculado, más que solamente tirar valores al voleo, según la recomendación que me da la normativa. Por eso, solamente para este caso, lo desprecio y le doy el valor mínimo. O podría haber sido 1,5 también, es válido, de igual forma, ¿cierto? Que hay criterio que lo está evaluando. Pero solamente ese detalle para este elemento. Para todos los demás aplica o más o menos lleva esa línea. Pero en el pasillo tenemos un. Pero tampoco es un lugar habitable, porque es un lugar. Compañero, ¿me azul? Nadie vive en el pasillo, menos que los. ¿Puedes pasar un momento, por favor? Para que te grabe. Gracias. Entonces, usando el criterio. Así que nada, me lo doy, me imagino que lo están viendo el pasillo. Calculamos luego entonces la carga interna o la energía que incorporamos al interior de la vivienda únicamente gracias a los instrumentos que nos aportan calefacción y ventilación. ¿Ya? Y nos estamos suponiendo estufas corrientes, ventiladores corrientes, un aire acondicionado corriente, unos sistemas que tengan mayor tecnología asociada, como una losa radiante, como un intercambiador de calor o sistemas mecánicos, en este caso de ventilación, que sean mucho más complejos. No, estamos solamente recurriendo al mínimo, que puede ser colocar un ventilador, un aire acondicionado, un arturito, un calentito, lo que sea. Ya, lo mínimo posible. Porque recuerden
que la premisa de todo el curso es que nosotros no dependamos de esto. Y no tiene sentido condicionar o hacer todo un estudio de un acondicionamiento técnico de una vivienda para al final terminar, ¿cierto?, llenando de estufa, llenando de calefas, de piñones, de... No es eso lo que buscamos, el mínimo posible de esto, o evitarlo. Y acá en el cálculo, acá se más. ¿Cierto? Acá en el cálculo solamente hay que tener en consideración que para cuando nosotros nos supongamos solo estas condiciones, la constante energética es un valor de 100. Multiplico por el área interior habitable y lo divido sobre 24 y para nuestro caso nos dio este valor, 187,5 watts por cada hora del día que estoy suponiéndome esta condición. O sea, yo para una hora de calefacción o ventilación me tengo que suponer más o menos 188 watts de consumo. ¿Ya? No sé cuánto está el kilowatt. Va a subir el lunes, ¿cierto? Sí. Va a subir. Luego determinamos la energía que captura el elemento constitutivo o la envolvente de nuestra vivienda. ¿Ya? Y depende de una serie de factores que fuimos revisando. Factores de sombreamiento, la superficie del mismo elemento, la absortividad, que es la capacidad de absorber energía en un 100% y luego irradiar esa misma energía absorbida, está en función de los materiales o de los colores. Necesitamos la transmitancia de la solución, conocer la resistencia superficial exterior que nos aporta la norma y la energía solar que nos proporciona el determinado mes, el sol, ¿sí?, sobre una constante de 24. Entonces acá, ¿cómo nos pusimos? ¿Sí? Dejamos un comentario, ¿cierto?, que para el sombreamiento considera entre un 65 y un 90%. Cuando tenga poco sombreamiento, este factor va a ser cercano a 1, cercano a 0, a 1. ¿Sí? Porque a medida que el sombreamiento es total, se hace 0 y no capturo nada, no logro capturar el elemento. Entonces, menos sombreamiento, el factor va acercándose a la unidad o al 100%. Porque si no tengo ningún obstáculo, ¿cuánto capturo? El 100, todo. Y si voy presentando obstáculos, ya sea vegetación, construcción, etcétera, del entorno, entonces esto va a ir disminuyendo y voy a ir captando menos energía. ¿Ya? Y acá está el valor que yo les indiqué que supongan, entre un 65 y un 90. Válido para cada elevación. ¿Por qué por cada elevación? Porque la energía está tabulada por elevación. Norte, sur, este, oeste, plano horizontal, ¿cierto? Mirando en planta, desde arriba, donde llega toda la radiación. Entonces eso nosotros lo trabajamos por cada elevación, según su orientación, y los elementos opacos que participan. Por opacos son todos menos los vidriados, o sea, cualquier cosa que no sea ventana y que sea parte de la envolvente es opaco. Puertas, muros, tinteras, techo, etc. De la materialidad que sea, pero que sean parte del envolvente, evidentemente capturan energía. Porque si estamos en una condición de un módulo pareado, el módulo medianero no captura energía porque es el divisorio. ¿Sí? Y así si lo voy agrupando, si tengo una planta de cuatro módulos en un departamento, 2 elevaciones no capturan nada porque son comunes al otro módulo habitacional. Entonces quedan solo 2 expuestos, ¿se entiende eso? Y eso lo tienen que tener muy claro. Lo que captura es solamente lo que está de forma directa al exterior y captura energía. Lo hicimos por todas las orientaciones, muros perimetrales, y acá teníamos acá. Nos definimos que este era el oeste, por lo tanto, solamente hay muros en el este, tengo los muros y debo empezar a descontar los vanos, pero luego recordarme que la puerta también es un opaco. Y acá solamente descontar las ventanas, y acá lo mismo, la ventana y la puerta, y considerar nuevamente la puerta. ¿Por qué lo hacemos aparte? Porque es una materialidad distinta, es un elemento distinto. Por eso en la fachada este y sur tenemos la puerta descontada de los muros, pero luego considerar porque es un opaco. Ahí viene su transmitancia. ¿Cuánto capturamos? En una hora. Al
54 watts. Y yo esta tabla la modifiqué, ¿ya? Y acá tengo la condición en verano. ¿Y cuánto capturo? Casi el triple. 433 aproximadamente watts. Y de la misma forma trabajamos los vidriados. La fórmula es muy similar. Necesito relacionar el factor de sombreamiento que le llega a esta vía a la ventana y es el mismo. Lo vamos a dejar tabulado como el mismo sombreamiento que lo opaco. Por el área del vidrio, por el factor solar del vidrio. ¿Y de qué depende eso? ¿Alguien se recuerda qué depende? Depende del tipo de ventana que estemos analizando. Si es una ventana de vidriado simple, si es un doble panel, triple panel, etc. O doble o triple panel, pero de mejor performance, con gas argón al interior, etc. Y ahí están los factores. FS vale 0,86 porque de 100 unidades de energía permite el paso de 86 unidades y así va disminuyendo a medida que el vidrio va teniendo un mejor rendimiento. Los doble panel solo permiten 76 unidades de 100 y ya los que tienen certificación del 72 o 72 unidades hacia abajo. Incluso algunos que no permiten ningún paso de energía solar, pero ya son vidrios mucho más técnicos. ¿Vale? De ahí viene ese factor, FS, según el tipo de vidrio que ustedes tengan. Y la energía incidente en este caso sigue siendo la misma energía incidente por orientación. Ya, la misma que le estamos relacionando a los opacos, ahora la relacionamos hacia los vidrios. ¿Ya? Y lo mismo hice acá. ¿Cuánto capturo en invierno? Casi 178 watts por hora en un día. Pero en verano capturo casi 500. ¿Sí? Porque hay más radiación solar, el elemento está expuesto a la mayor cantidad de energía y captura más. ¿Sí? Y eso era lo que nosotros vimos en las clases anteriores. ¿Qué nos falta y qué decanta todo esto? Que nosotros podamos hacer el balance energético. Claramente no va a estar balanceado. No va a estar balanceada la cosa. Porque voy a necesitar incorporar energía o mitad. Entonces vamos a ver la situación acá. Dejé esta planilla tabulada, pero ya la hice en todas mis otras secciones. Voy a empezar a llamar los valores simplemente. Que ganamos a través de los artefactos que calificaciones nos refrigeran, lo que ganamos en invierno a través de los opacos, lo que ganamos en invierno a través de los vidriados, y ya tengo las ganancias. Esas ganancias son casi 519 watts, así que acá tengo el acumulado. ¿Y cuánto serán las pérdidas? Veamos. El flujo técnico es esto. De ventilación, ¿cuál ocupamos? ¿Cuáles son válidos de ocupar? Los dos. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Un promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerdan cómo calculamos esto? Tomamos primero una renovación general, como si fuese un solo recinto, toda la vivienda, nos dio un valor, y luego lo hicimos recinto y fue más acotado. Yo podría calcularme los dos y luego me saco el promedio y ahí tengo cierto un punto medio de las dos cosas. Y es válido utilizarlo. Entonces yo voy a suponer esto. Vamos a ocupar esto. Ocupar este. Vamos a ocupar ese valor. Entonces, mis ganancias son casi 519 y mis pérdidas son casi 445. ¿Hay un balance? No. Tengo una diferencia entre lo que gano y lo que pierdo. Y ahora se ve un poco feo, ¿cierto? Ahí sí, ahí se mejoró la visual. Se ve bien atrás, ¿cierto? Ya, miren. Ya que tengo todos los valores, que son los mismos valores que necesito acá, uno, en esta tabla, en la tabla que nos entrega la energía incidente, está la temperatura exterior estadística media. ¿Ya? Y para junio son 9,3 grados y para enero son 22,7 grados. Yo creo que dice que han levantado en Antonio, son las 50. Entonces, ¿tengo todos estos elementos? Sí. Esto es la ganancia de los artefactos, la ganancia de los opacos, la ganancia de los vidriados, están acá.
¿cierto? Los 519 aprox. Y esto, el 0,34 por B por N, es el flujo de ventilación, está acá. El UG es el flujo térmico global de toda la vivienda. Entonces es la suma de estos tres sobre o dividido la suma de estos dos. ¿Sí? Eso me está dando un valor X. Y acá de estos dos, ¿cuál conozco? Este. Porque lo dice la tabla. Entonces, si está restando, lo paso sumándose al otro lado y podemos conocer la temperatura que se genera al interior de la vivienda con todas estas variables. ¿Cuánto es? 10,5. O sea, en junio, con toda esta configuración, todos estos elementos que nos supusimos, la ganancia, etc., no alcanzamos a llegar a los 11 grados al interior de la vivienda. ¿Alguien está cómodo con 11 grados en junio adentro de la casa? Nada. Un hipertenso. Un hipertenso se podría sentir a gusto, pero por lo general no. ¿Cuál es el confort? Y ahora hay que empezar a... Ahora podemos desmenuzar esto y decantarlo un poco más, depurarlo. Paréntesis, yo hasta el examen voy a pedir hasta acá. No les voy a pedir que se calculen las demandas porque lo he visto muy encima. No es difícil, pero no lo voy a pedir. Hasta acá. Quiero que conozcan la temperatura interior que se genera en su casa todos los meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Solamente es lo que se cambia. 12 veces. ¿Por qué? Porque tengo la energía diferente para todos los meses. Entonces yo todos los meses puedo saber qué temperatura voy a tener con la configuración que tengo. Si mi casa es de albañilería, si es de metalcom, si es de madera, etc. Puedo conocer para cada mes cuál es la temperatura que tengo. Y si me quiero suponer un confort, 18, 20, 23, etc., sé cuánto tengo que elevar esa temperatura para sentir el confort. Y ahí uno puede empezar a contrastar o comparar con otras viviendas, con otras materialidades y ver cuál tiene mejor desempeño. Y para el verano vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a llamar la energía que ganamos destilando. Ahora la ganancia no es esta, es la de verano. La ganancia de los vidriados es la de verano. ¿Y cuántas unidades de ganancia tengo? Más de 1000, casi 1100 unidades. ¿Y de pérdida cuánto hago? La mitad más o menos. Menos. Si se dan cuenta, lo único que no tiene una variación es el flujo térmico, porque eso depende de los materiales. Los materiales no se han cambiado, de las soluciones constructivas. Y el flujo de ventilación se puede cambiar, porque ya eso es un curso general para la vivienda o por recinto, eso ya no cambia. Eso ya no cambia. Quedan fijos estos dos. Ustedes quedan fijos para verano, invierno o para cualquier mes.